a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Vide, yo soy licenciada en psicología y practicante del psicoanálisis de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Y bueno, me dedico a la atención en consultorio privado, a la clínica privada. Este es el primer video de lo que espero sean una serie y que podamos, con quienes lo miren, compartir algunos temas, algunas ideas y poder charlar de algunas cuestiones en relación a la psicología y particularmente en relación al psicoanálisis. La idea no es ponerme ni teórica ni hablar difícil, sino que quien vea el video pueda seguir lo que estoy diciendo, incluso pueda preguntar sobre algo o pueda proponer algo de lo que quiera hablar. Este video lo voy a subir a mi cuenta de Instagram profesional y voy a abrir un canal de YouTube en donde tengo entendido, porque es la primera vez que lo voy a hacer también, se pueden dejar comentarios. En Instagram sé que sí, pero en YouTube supongo que también, en donde, bueno, podamos tener un ida y vuelta, se puedan proponer temas o, bueno, dispuesta a que podamos charlar. La idea, como es el primer video, en principio que todos sean breves, cosa de no cansar ni aburrir a nadie. Aparte tampoco esto es una clase ni nada por el estilo. Así que como es el primer video, la idea es que sea bien introductorio, que podamos hablar de qué trata la psicología y sobre todo orientado al psicoanálisis. Por eso en principio vamos a hablar de Freud. Y también, bueno, empezar a desmitificar, si se quiere, algunos imaginarios sociales de qué temas trata la psicología y qué cosas se hacen en un consultorio si alguien decide empezar un espacio terapéutico, vamos a decir. En principio, Freud, capaz que muchos lo conocen, fue un médico neurólogo austríaco, él era judío. Hay un montón de libros, están todos los libros de él, que son varios tomos, y si ustedes buscan en Wikipedia, por supuesto, van a encontrar quién es Freud. Se lo conoce además como el padre del psicoanálisis. Ahora, ¿cómo él empieza a investigar lo que es el ámbito o el campo de lo psíquico? Porque como les decía, él era médico, un médico neurólogo. Freud era alumno de Charcot, que es otro médico muy conocido en aquella época, que empieza en su residencia, en el paseo, digamos, por las habitaciones de los hospitales, él empieza a escuchar, digamos, que la queja de sus pacientes no eran solamente de índole orgánico, físico, biológico, sino que empieza a escuchar que cuando duele no duele el órgano, sino que duele otra cosa. Ahí es donde empieza a aparecer un poco lo que conocemos, digamos, como el cuerpo en psicoanálisis. El cuerpo no es el mismo en psicoanálisis que el cuerpo de la biología, el cuerpo de la medicina. No hay uno mejor ni uno peor, son cuerpos distintos, por eso son especialidades distintas, digamos, una cosa es la medicina y otra cosa es la psicología. Freud, que empieza a ver, a escuchar esas cosas, que empiezan a aparecer esas cosas, porque él no fue el único que escuchó eso, sino que la única diferencia es que él, vamos a decir, le da un lugar a eso, digamos, se pone a hacer algo con eso, no lo deja pasar. En principio, cuando decimos que el cuerpo no es lo mismo en la medicina que en la psicología, o en el psicoanálisis puntualmente, es que el cuerpo está hecho de lenguaje, digamos. Así es como en principio se pueden explicar ciertas parálisis en personas que no tienen una causa biológica, una causa física en el cuerpo, en el órgano. Cuando digo lenguaje, o sea que el cuerpo está hecho de lenguaje, no me refiero al lenguaje de palabras, de letras solamente, sino a la estructura del lenguaje. Por ejemplo, un brazo, una pierna, cada órgano del cuerpo de alguien tiene una significación muy particular de esa persona, tiene un sentido particular. El brazo para mí no es lo mismo que es el brazo para otra persona, o la pierna, o el estómago, o la piel, etc.
Así, digamos, es como pueden explicar un poco algunas de estas parálisis que no se les encontraba una lesión en el órgano. Algunas personas tienen síntomas motrices y otras personas no. Bueno, un poco eso se lo puede empezar a explicar a partir de la estructura del lenguaje. Hay un ejemplo, vamos a decir como el más tradicional o el más clásico, de una paciente de Freud que se llamaba Elizabeth, que no podía caminar. Es un caso muy conocido en los que son estudiantes de psicología o los que leen psicoanálisis porque bueno, es uno casi de los primeros que él empieza como a... Porque Freud tiene como distintos casos clínicos que lo transcribe en sus tomos, no todos, algunos, y este es uno de ellos y hace todo un análisis de ese mismo caso. Entonces, esta paciente, ella no podía caminar, pero no se le encontraba ninguna causa física, ninguna causa orgánica que le impidiese el caminar. Entonces, no tenía nada exclusivo que resida en eso. Sino que lo que empieza a aparecer es que esa zona del cuerpo, las piernas, estaban determinadas por, como les decía, hechos del lenguaje. Hechos del lenguaje en el sentido de la estructura del lenguaje. Entonces, por ejemplo, cada una de las piernas tenía una significación particular, pero estaban en relación a la relación que Elizabeth tenía con su padre, con su madre, con sus hermanas, el enamoramiento oculto hasta para ella misma de su cuñado, y así es como distintas situaciones, distintas frases escuchadas, distintos tactos en esa zona del cuerpo terminan determinando que esa zona se paralice. Bien, entonces, volviendo un poco a lo que es la psicología. Por ahí como las preguntas más comunes es quién se analiza, cuándo uno tiene que empezar un análisis. Cuando yo digo análisis me refiero al espacio así terapéutico de psicología, pero como estamos hablando puntualmente de psicoanálisis, digo análisis. ¿Cuántas corrientes hay? Si es todo lo mismo. Esas son como las preguntas por ahí más comunes. En principio hay muchas corrientes, son varias. Tenemos el psicoanálisis, tenemos la sistémica, cognitivo-conductual, humanística, holística, tenemos distintas corrientes. Yo en particular no soy experta en las otras, así que no podría decir demasiado. Si hay alguien que aquí esté escuchando de esas corrientes, capaz que nos puede compartir un poco más. Por supuesto que no tengo ninguna crítica ni nada para decir en contra de esas corrientes, porque sostengo que si siguen estando es porque sirven y alguna función cumplen, si no ya hubiesen desaparecido. Lo que sí puedo decir es a qué se dedica el psicoanálisis. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis? Que muchas veces esa es una pregunta regular, o por ahí, bueno, o me preguntan en el consultorio, incluso vos qué corriente hacés, o bueno, sos psicoanalista, ¿qué es lo que hace el psicoanálisis? En principio voy a dar una de las definiciones más clásicas de Freud, que es que el psicoanálisis es la cura por la palabra. Después en próximos videos incluso me gustaría contarles uno de los primeros textos de Freud en donde él habla bien esto, de cómo es la cura de la palabra y cómo los síntomas pueden ser tocados, los síntomas no orgánicos, sino los síntomas psíquicos, anímicos, pueden ser tocados por la palabra. También en el psicoanálisis, también Freud decía que antes de poder decirle algo a un paciente, antes de poder devolverle algo al paciente, primero tiene que conocer de él. Entonces le decía, primero contame de vos. Entonces hasta podríamos decir eso, digamos, que en el psicoanálisis el que viene más a hablar es el paciente, porque partimos de la base de que quien más sabe del sufrimiento y de las cosas que tiene la persona es la persona misma. El psicoanalista por ahí tampoco podría decir qué es el psicoanalista,
porque también, bueno, eso se va viendo dependiendo de los casos, pero sí en relación a todo esto que vengo diciendo, por ahí a la escucha de poder orientar como algunas cuestiones, no en dar, vamos a decir, las soluciones, porque el psicoanalista no las tiene, porque, insisto, quien más sabe del sufrimiento y de la causa de ese sufrimiento es la persona misma, pero sí a partir de la escucha poder orientar algunas cuestiones, poder ubicar otras, o por ahí tal vez como pacientes o como amigos o como familiares se dan cuenta que alguien va como muy en relación a algo y no está viendo otra cosa, y por ahí la función de un psicoanalista puede ser esa también, poder señalar esa otra cosa. Bien, después, respecto de quién se analiza, antes era como mucho más común, ahora no tanto, pero por ahí sigue apareciendo como ciertos imaginarios sociales de, en principio no se analiza quién está loco y no se analiza solamente quién tiene graves problemas, vamos a decir, sino que se analiza quién tiene una pregunta, quién tiene una duda, quién tiene un malestar y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Esa persona ya puede empezar un espacio de análisis. Esto de la pregunta, por ejemplo, lo decía Jacques Lacan. Jacques Lacan es un médico psiquiatra, perdón, es un médico psiquiatra francés que él tiene, a diferencia de Freud, Freud escribía, Lacan daba clases, entonces esas clases luego fueron desgrabadas y se hicieron una serie de seminarios, se llaman, en donde están las clases desgrabadas de Lacan, que también son varias. Lacan, que era médico, psiquiatra francés, leyó a Freud todos sus textos y puntuó algunas cuestiones que para él habían sido mal leídas o algunas cuestiones que habían sido dejadas de lado por otros psicoanalistas. Ahí es cuando también empiezan a dividirse las escuelas, está la escuela inglesa, por ejemplo, con Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, incluso la hija de Freud mismo, tiene una orientación en relación al psicoanálisis, después está Lacan, que tiene otra orientación porque hace otra lectura de Freud mismo. Bueno, Lacan en el seminario 3, que es un seminario dedicado a la psicosis, él plantea que las estructuras, digamos, las estructuras de las personas están estructuradas como una pregunta. Entonces, cuando yo les digo esto, también lo podemos pensar desde ahí. O sea, alguien que se hace una pregunta y que le da un lugar a eso, puede empezar tranquilamente un espacio de análisis. No necesita tener ni los problemas más graves del mundo, ni está totalmente loco, al contrario. Bien, ahora que estoy diciendo esto, como habrán escuchado Freud y Lacan, que al menos son las líneas que yo sigo en el consultorio y que me especializo y estudio y me formo, e incluso me analizo con alguien que también está en esas corrientes, que de esas vamos a hablar. Como habrán visto, que son dos grandes referentes del psicoanálisis, fueron médicos, uno neurólogo, Freud, y el otro psiquiatra, Lacan. Ahora, es para preguntarnos realmente por qué es que médicos se dedicaron al psicoanálisis, a investigar sobre ese campo. Yo les digo por ahí lo que es mi hipótesis, mi teoría, es que ambos escucharon y verificaron en la clínica con los pacientes, en el consultorio, que no todos los sufrimientos, no todo sufrimiento del sujeto tiene una base orgánica y que no todo sufrimiento, no todo malestar se cura o merma a partir de la medicación, sino que hay otra cosa. Por supuesto, insisto, como les decía antes, están también las cosas orgánicas y están también en el consultorio gente que viene con ciertos dolores, ciertos sufrimientos que también tienen bases orgánicas, pero lo que voy es que no es exclusivo, no es que solo se cura a partir de la medicación o que solo se cura a partir de la medicina. Algunos casos sí y algunos casos no. Esos casos que no son aquellos que llegan al consultorio y nos ponemos a trabajar para poder encontrarle una vuelta a ese sufrimiento. Así que bueno,
casi, 15 minutos de video. Espero no haberlos aburrido y que podamos seguir conversando y charlando sobre distintas cuestiones de la psicología y del psicoanálisis, que yo siempre estoy dispuesta para eso. Bueno, como dije al principio, quedan ahí los comentarios por si quieren escribir algo. La idea mía es hacer un videito así breve una vez por semana y colgarlo en las distintas redes. Así que bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Les mando un beso.